Bueno, realmente hay mucho que decir. Mira, en sí de la Suprema Corte de México el balance es muy negativo para este órgano de gobierno. Incluso a uno le cuesta bastante trabajo decir que este órgano es un tribunal, porque tiene poco de tribunal, no justifica ese apelativo tan delicado. Sucede que para ver un ejemplo del sometimiento de esta Suprema Corte a los designios del Poder Ejecutivo de México. Vemos recientemente, y lo publicitaron medios serios, medios profesionales aquí en México, el hecho de que nada menos que la Suprema Corte, cúpula del Poder Judicial de México, y también el Consejo de la Judicatura, pero políticamente el órgano que tiene más poder es la Suprema Corte, porque es la cabeza y está por encima de todas las autoridades del país, al menos teóricamente. Y esta Suprema Corte entrega una cantidad fabulosa de cientos de millones de pesos, algo así como 1.700 millones de pesos, sin ningún requisito de que entrega este dinero para que se cumpla su debida inversión, el destino para el cual se destinó este gran presupuesto. Se lo entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, al Ejército Mexicano, para que el Ejército Mexicano construya una serie de instalaciones destinadas a los juicios orales en México. Sabemos que los juicios orales en México son una inspiración, producto de una instigación proveniente del exterior, principalmente de Estados Unidos y de Inglaterra. Que se establezca aquí en México el sistema de los juicios orales, el sistema de la justicia inglesa o anglosajona, porque conviene hacia los intereses de estos países y también del gobierno sometido y subordinado de México, ¿verdad? Ah, pero qué casualidad que le surge mucho establecer los juicios orales en México, que equivale nada menos que a una entrega del servicio de justicia a los órganos policíacos, no a los tribunales, no a los jueces, sino a los órganos policíacos que son, como sabemos nosotros, los órganos que prácticamente, que de hecho, manejan el 90% de los asuntos dentro del sistema inglés de los juicios orales. Entonces, la intervención de los tribunales, de los jueces, es mínima en este sistema de justicia. Por eso es que ya está interviniendo el ejército incluso en la construcción de las instalaciones para los juicios orales en México y se le entregan cientos y cientos de millones de pesos a este ejército sin que el ejército se comprometa en nada y para nada. Aquí se ve claramente el sometimiento del Poder Judicial y particularmente de la Suprema Corte, que está por encima del Consejo de la Judicatura, a los designios del Poder Ejecutivo. Otra aberración que constituye la Suprema Corte. De hecho, la Suprema Corte es un tribunal anticuado, es anticonstitucional desde el punto de vista de los principios del derecho constitucional moderno. ¿Es anticonstitucional? Sí. ¿Quieres decir algo? ¿Por qué por quiénes está constituido este tribunal? Los mismos que conforman ese consejo policíaco de la judicatura son policías todos, puestos políticos de consentidos que vienen del Senado y que realizan una actividad policíaca de perseguir a los jueces a los jueces, a los empleados del Poder Judicial, son los mismos que se saltan a la Suprema Corte. Ellos conforman la Suprema Corte. No sé, también eso. Sí. Entonces, ¿qué protección de derechos humanos hablan estos? Y también te había, no sé si quieres decir algo de qué cara también tienen las Naciones Unidas para andar otorgando premios en materia Bueno, de derechos humanos. por lo que hace a las características de la Suprema Corte de Justicia de México, este órgano está totalmente
desfasado, es un órgano totalmente anticuado y anticonstitucional. No obsta esto que este órgano esté consagrado en la Constitución mexicana, en las leyes federales mexicanas. Eso no basta, porque precisamente los principios de la democracia no admiten un tribunal absoluto. Y nosotros vemos en esta Suprema Corte, los mexicanos vemos en este órgano un órgano absoluto que de manera hegemónica, de manera arbitraria, sin apegarse absolutamente a principios éticos ni principios morales, y menos jurídicos, dicta de una manera aberrante, de una manera autoritaria, de una manera absolutista, los criterios supuestamente jurídicos que luego tienen que acatar forzosamente todos los tribunales del país, miles de tribunales federales, de los estados, órganos municipales que también dicen la justicia. Y entonces, lo que ocurre en México, y este es un grave problema de muchos países, es un problema mundial, que este órgano responde al modelo anticuado, al modelo autoritario, al modelo absolutista de Estado. Y nosotros siempre dijimos en una época, en la Edad Media, no, pues el rey es un ser infalible, es un órgano del Estado infalible, y es el que dicta la justicia, tiene a su lado al justicia mayor del rey. ¿Y dónde quedan las ideas democráticas de 1789, de que el pueblo es el soberano, del principio de la soberanía popular? Esos principios no admiten ya al monarca. Por eso es que el monarca cayó en la Revolución Francesa. Pero en México subsiste de una manera disfrazada un órgano autoritario omnipotente que está sostenido por un estado despótico, un estado cuyo poder deriva del poder de los Estados Unidos. Estas gentes que manejan el Estado en México, en su propaganda, no dejan de vanagloriarse, de autoelogiarse. Hablan mucho de democracia, pero vivimos atrasados, totalmente rezagados. En México existen las condiciones porque hay una gran cantidad de juristas, hay una gran cantidad de personal preparado para asumir las funciones jurisdiccionales de una manera democrática, de una manera independiente. Es necesario eliminar a este órgano corrupto y anticuado que se llama Suprema Corte de Justicia, que no ni postula, ni promueve, ni respeta los derechos humanos, sino más bien todo lo contrario. Y por lo que hace a las Naciones Unidas, pues qué cara puede tener para premiar a un órgano de justicia. Es intervenir de una manera ilegítima en los asuntos internos de un Estado soberano. Las Naciones Unidas no pueden estar premiando a un órgano incompetente desde un punto de vista del trabajo, de la eficiencia de ese trabajo. ¿Qué cara puede tener un órgano mundial llamado Naciones Unidas? Parece que no son Naciones Unidas, porque este órgano está tutelado, está manejado de una manera determinante por 3 o 4 países del mundo. Y los demás de 100 países del mundo, que nominalmente también pertenecen a las Naciones Unidas, no tienen intervención. En los grandes y gravísimos problemas mundiales que han habido, han sido las Naciones Unidas las encargadas de humillar a las naciones y a los pueblos, de violar a través de grandes crímenes, de genocidios a otras naciones. Lo vemos en Afganistán, en Irak, lo vemos en Líbano, lo vemos en Siria, lo estamos viendo ahorita en Ucrania, cómo impusieron a un gobierno títere, y ahorita las complicaciones que están habiendo en Ucrania no las van a controlar, no las van a poder controlar las Naciones Unidas, y tampoco la van a poder controlar los países que de una manera imperialista y autoritaria
han instrumentalizado a las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas no tienen cara para dar premios nada más porque sí, y solo lo hacen por su carácter arbitrario, por el poder de esos países que maneja de una manera pésima los intereses de los pueblos del mundo.